Una mujer corre desnuda por una zona desértica de la ciudad Truth or Consequences, Nuevo México, Estados Unidos. La mujer en cuestión lleva cadenas atadas a las muñecas, los tobillos y un collar de perro que le rodea el cuello. Está sangrando por una herida que tiene en la cabeza y está llena de moratones, heridas y arañazos por todo el cuerpo. Está extremadamente débil y prácticamente no puede caminar. Casi sin aliento se cruza con un coche que pasa por la carretera y ella intenta pedir ayuda, pero el coche la rechaza al ver el estado de la mujer. Sigue corriendo como puede hasta llegar a una casa donde la reciben una mujer y su marido. Había encontrado la salvación. La mujer llamada Cynthia Vigil logró meter entre rejas al asesino de la caja de juguetes. Si quieres saber más, aquí te cuento su historia. Antes de empezar, quería agradecer el apoyo que he recibido en mi anterior vídeo. Estoy empezando y me hace muchísima ilusión poder recibir tantos comentarios bonitos y tanta gente nueva en el canal. Bienvenidos a todos y espero que disfrutéis de este caso tanto como del anterior. No me alargo más. Antes de contaros esta historia, quiero advertiros de la dureza de las cosas que vais a escuchar y ver prácticamente en este vídeo. He intentado relatarlo lo más fiel a la realidad dentro de lo que me permitiría YouTube, pero es verdaderamente difícil de escuchar. David Parker Ray nació un 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México. Provenía de una familia totalmente desestructurada. Sus padres, Cecil Leland Ray y Nethel Opal Parker, tenían una muy mala situación económica, por lo que decidieron enviar a su hijo David y a su hermana Peggy Pearl a vivir a la casa de los padres de Nettie, su madre. Su padre era un borracho que cuando bebía se ponía violento y a menudo iba a visitarlos a la casa de los abuelos. Él le suministraba a su hijo David revistas pornográficas sadomasoquistas, las cuales empezó a ver a muy temprana edad. La crianza del abuelo tampoco fue la mejor. Se dedicaba a propinarle palizas si David hacía algo mal e imponía duros castigos físicos, una violencia que empleó hacia él sin miramientos, cosa que hizo que David viera los golpes y la violencia como algo necesario, un medio para conseguir un fin. Durante la adolescencia tampoco fue buen estudiante y su timidez no ayudaba a la hora de relacionarse con mujeres. En una ocasión, su hermana encontró unos dibujos bastante perturbadores. Había dibujado escenas sadomasoquistas y tenía fotografías de bondage, una práctica con cuerdas. Esto provocó que su hermana se distanciara de él, ya que no entendía estas prácticas y le daba miedo que le hiciera algo malo. Se sabe que David había empezado a abusar de mujeres desde muy temprana edad, prácticamente desde que empezó a desarrollarse. Solía atarlas a árboles y ataba sus brazos a la espalda para que no pudieran moverse. Pero realmente esto es algo que relata David muchos años después, no hay ninguna denuncia ni absolutamente nada que pueda corroborar esto. Debido a su situación, con un padre violento y borracho, con un abuelo que no paraba de propinarle palizas, empezó a consumir alcohol y drogas a muy temprana edad, y cada vez que cumplía años el consumo se hacía mayor. Pese a esto, pudo graduarse de la secundaria en 1957. 2 años después se casó con una vecina del pueblo y se alistó en el ejército de Estados Unidos. Concretamente se especializó en mecánica aeronáutica. El matrimonio con la vecina no funcionó y se divorciaron en 1961. Los extraños gustos sexuales de David fueron el problema. Volvió a casarse tiempo después, pero el matrimonio duró 6 meses y volvió a divorciarse nuevamente por sus gustos. Lo intentó con otra mujer, pero no pudo llegar a mucho más que el divorcio. En 1966 conoce a Glenda Burdin, se casan y tienen una hija a la cual llaman Glenda Jean, a la que todos llaman Jessie para poder diferenciar de su madre Glenda. Pero después de unos cuantos años de matrimonio y una hija de por medio, los gustos de David vuelven a ponerse en medio de la relación y terminan divorciándose. Es a partir de este divorcio en el que el estado mental de David va cuesta abajo y sin frenos, dando rienda suelta a sus más macabros y oscuros deseos. Sin trabajo y con depresión empieza a consumir todavía más alcohol del que ya consumía antes. En este momento decide comprar libros de anatomía humana y empezar a estudiar el cuerpo, además de adquirir libros sobre tortura, tanto física como psicológica.
Al ir adquiriendo todos estos conocimientos, empezó a crear su propio manual, el cual llamó el Manual para el Torturador. A lo largo de las páginas de este manual, David mencionaba cosas como: una mujer hará o dirá lo que sea para liberarse: patear, morder, gritar, amenazar, arañar, correr, mentir, ofrecer dinero, rezar, ofrecer sexo y esperar por una oportunidad. También escribió posibles justificaciones que podría dar la víctima en este caso. Añadió cosas como: se encuentra en su periodo, está embarazada, tiene una enfermedad venérea, sus hijos, está buscando trabajo, tiene un bebé, un padre enfermo, sufre de claustrofobia, su marido ha fallecido, tiene problemas del corazón o tiene que ir al colegio. Pero él relataba que no debía dejarse engañar por estas tristes historias, puesto que si vale la pena raptarla, también vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Todo esto que os acabo de decir es sacado del manual de David, y más adelante os comentaré cómo ponía en práctica las cosas que él mismo había escrito muchos años antes de empezar a realmente hacer las barbaridades que hacía. David se había convertido en un hombre con una apariencia bastante pintoresca. Era muy alto y llevaba siempre el pelo engominado hacia atrás y además poseía un bigote muy característico. Siempre iba muy bien vestido y con los años se había convertido en un hombre bastante respetado en la comunidad de Truth or Consequences, la ciudad donde vivía. Después de muchos años indagando sobre el cuerpo humano y la tortura en general, en un momento dado conoce a una mujer llamada Cindy Hendy, concretamente en 1975, que en ese momento Cindy tenía 37 años y se enamoraron a primera vista. David trabajaba como mecánico en un parque temático a las afueras de la ciudad, y ella empezó a trabajar en el mismo parque esa temporada. Realmente Cindy estaba en esa ciudad porque estaba huyendo de unos antecedentes por tráfico de drogas, y realmente esa pequeña ciudad era el escondite perfecto. Casualmente ella compartía los gustos extraños de David, así que por primera vez él había encontrado a alguien con quien compartir estas prácticas. Tanto era así que al final ella terminó convirtiéndose en su cómplice criminal. Y es aquí donde empieza el horror. David había comprado un terreno bastante amplio al lado de su casa, junto con una autocaravana y un remolque. Y junto a Cindy había remodelado una de las habitaciones de la casa y la habían convertido en una mazmorra sexual. La llamaban la habitación sucia, la cual habían acomodado con todo tipo de instrumentos. Tenían un sistema de cadenas y poleas que colgaban del techo, esposas, cuerdas, collares, y podría seguir con la lista, pero supongo que os hacéis una idea. Hasta este punto todo parecía medianamente normal. Quitando la dura infancia de David, realmente era simplemente una persona con gustos sexuales un tanto extraños y raros. Pero realmente David había estado matando y torturando durante muchos años en otro lugar de su casa, el cual había llamado la caja de juguetes. Realmente todo lo que os he contado hasta ahora se queda bastante corto con lo que empieza a hacer a partir de este punto. David no tenía suficiente con estas prácticas, ni con este manual que había escrito, ni con la investigación sobre la tortura y el cuerpo humano, ni con sus raros gustos sexuales. David tenía que ir un paso más allá, y así lo hizo. Durante muchos años secuestraba a mujeres, las ataba a árboles, las violaba y después las mataba. No se sabe a ciencia cierta exactamente cuántas mujeres fueron, pero se calcula que más de 66 víctimas. Lo peor de todo es que, como he comentado, no tenía suficiente. Conforme iban pasando los años, iba perfeccionando la técnica. La autocaravana y el remolque que os he comentado anteriormente no la utilizaba para algo normal. La remodeló y la convirtió en una cabina de tortura totalmente equipada. Se hizo con una silla de exploración ginecológica donde ataba a sus víctimas con cadenas. Tenía todo tipo de artilugios e incluso había creado un mini generador con el que proporcionaba pequeñas descargas a las pobres mujeres. El remolque o la caja de juguetes estaba totalmente insonorizado para que absolutamente nadie pudiera escucharlo desde fuera. El remolque también estaba lleno de espejos para poder verse desde todos los ángulos y también tenía cadenas y ganchos colgando del techo. Pero esto no es todo. Por si os parecía extraño tener un remolque con absolutamente todas estas cosas, David no se quedó corto.
En 1993, David realiza la primera grabación, que después reproduciría a las víctimas que se despertarían desorientadas dentro de la caja de juguetes. Y si sois fans de películas de terror, estoy segura que lo que acabo de mencionar seguramente os sonará de algo. Nunca pudieron encontrarse las cintas, pero la policía realizó un trabajo de transcripción del audio a texto. En estas cintas, David explicaba con todo lujo de detalles lo que iba a hacerle a las víctimas. Has sido elegida, seleccionada por tu cuerpo y por tu aspecto. Me gusta el sadomasoquismo, así que cuando siento esa urgencia, voy por una chica. Ambos sabemos para qué te he traído. Tus muñecas y tobillos están encadenados y estás amordazada porque no te gustará lo que te voy a hacer. Te quedarás aquí, desnuda y encadenada. Además, también se especificaba en esas cintas que las víctimas debían llamar a David maestro y a Cindy ama, ya que ella también participaba en todo esto. El modus operandi de ellos era el siguiente: solían ir a los bares del pueblo en busca de mujeres solitarias o prostitutas, les ofrecían lo que querían, ya fuera sexo, alcohol, drogas o cualquier otra cosa, y las llevaban a casa. David utilizaba fuertes barbitúricos para sedar a sus víctimas. Las ataban y decidían si llevarlas a la habitación sucia, la cual os he explicado antes, o la caja de juguetes, el remolque. Una vez ahí, las tenían secuestradas por días o incluso meses, haciendo todo tipo de barbaridades hasta que finalmente morían. Y en alguna rara ocasión les volvían a suministrar más drogas para que se despertaran totalmente desorientadas y sin acordarse de absolutamente nada de lo que había pasado. Me gustan los juegos mentales. Después de que terminemos contigo, te drogarán mucho, con una combinación de pentotal sódico y fenobarbital. Ambos son fármacos hipnóticos que te harán extremadamente susceptible a la hipnosis. Te mantendrán drogada durante un par de días, mientras juego con tu mente. Cuando termine de lavarte el cerebro, no recordarás nada de esta pequeña aventura. Estos son extractos de algunas de las cintas que se pudieron transcribir. No os voy a poner absolutamente todo porque seguramente no estaríais viendo este vídeo. Por si todo esto no fuera suficiente, en una ocasión una de las víctimas fue suministrada por su propia hija, Jessie, junto a la ayuda de un cómplice llamado Dennis Yancey. Ambos engañaron y secuestraron a esta chica en su casa, ya que ella no desconfió de que su amiga la invitara a quedarse. Dennis, el cómplice, solía participar en estos juegos de manera casual. A veces ayudaba a secuestrar a las víctimas, otras veces participaba en los juegos, pero era algo más entre David y Cindy, su novia. Durante muchos años estuvieron secuestrando y matando a mujeres inocentes, hasta que en 1999 decidieron secuestrar a Cynthia Vigil. El 19 de marzo de 1999, Cynthia estaba trabajando como dama de compañía en una de las zonas que solía frecuentar. Ella normalmente estaba acompañada de otras compañeras, pero esta vez estaba sola. La noche desértica era fría y no muy animada, hasta que vio un ranger, la policía local de la ciudad, acercarse a ella. El ranger solicitó sus servicios, se fue al coche con ella y cuando estuvieron empezando, él le dio un fuerte golpe en la cabeza y la dejó inconsciente. No era un ranger, era David Parker Ray y la estaba llevando a su caja de juguetes. Cuando llegaron, con la ayuda de Cindy, la ataron a la silla de ginecología y la tuvieron encerrada, torturándola durante 2 días. Hicieron cosas horribles, utilizaron una picana, que es un objeto que se utiliza para amansar el ganado, la cual le introdujeron y empezaron a electrocutarla desde dentro. Cuando David tuvo suficiente torturándola con diferentes aparatos, la violó repetidas veces hasta dejarla inconsciente. Después de estos 2 días de tortura ininterrumpida, la sacaron del remolque y la movieron a la habitación sucia. Ahí la volvieron a colgar de cadenas y utilizaron barras atadas a sus tobillos para que no pudiera cerrar las piernas. Al terminar de realizar todas las atrocidades, la bajaron y entonces David cometió un error. La ataron con un collar de perro y dejaron sus tobillos y muñecas con grilletes, pero sin encadenarla. David salió para ir a trabajar con normalidad y dejó a Cindy a cargo de vigilar a Cynthia. Por suerte, ella localizó una mesita con un cuenco lleno de llaves. Ella no podía llegar, por lo que intentó de diferentes maneras hasta que por fin pudo conseguir agarrar las llaves del cuenco. Fue probando llave por llave para ver si alguna podía abrir el collar de perro que llevaba puesto. Todo esto mientras Cindy estaba merodeando por la casa y vigilándola para que no se escapara.
Por fin encontró la llave adecuada y consiguió abrir el collar, lo que significaba que era libre. Hasta que Cindy se dio cuenta y entonces empezaron a forcejear. Cindy le rompió una lámpara en la cabeza a Cynthia para evitar que se fuera. Después de dejarla aturdida, consiguió recomponerse y apuñaló con un picayelos que estaba en la habitación en el cuello a Cindy. Salió corriendo, llena de miedo, y solo llevaba el collar y los grilletes de vestimenta. Fue calle abajo intentando encontrar a alguien que la ayudase, pero nadie lo hizo. Hasta que encontró la casa de un matrimonio que la arropó y consoló, y después llamó a la policía. Los policías, al llegar a la casa de este matrimonio y ver el estado de Cynthia, mandaron a más de 100 agentes a la casa de David y Cindy, a los cuales se encontraron paseando por la ciudad en busca de su víctima. Ambos fueron detenidos inmediatamente. La policía empezó una investigación para poder atar cabos con todas las muertes y desapariciones de mujeres en los últimos años. Llevaron a testificar a varias mujeres que aseguraban haber sido drogadas y haber realizado algún acto macabro del cual no se acordaban. Fueron solo 3 mujeres las que pudieron presentar declaración. Sus testimonios fueron clave para el juicio contra David. Al revisar los archivos y los antecedentes de David, se percataron que su propia hija, Jessie, había denunciado a su padre años antes por secuestrar y vender a mujeres en la frontera. Debido a que los policías no tenían ningún tipo de prueba de esto, archivaron el caso. David Ray Parker, después del juicio, fue sentenciado a 224 años de cárcel por numerosos delitos de secuestro y tortura sexual a 3 mujeres. Lamentablemente no fue juzgado por el resto de crímenes que había cometido, ya que no habían suficientes pruebas para incriminarle con esas desapariciones. Simplemente teníamos el testimonio de esas 3 mujeres que decidieron presentar declaración. Por otro lado, su hija Glenda Jean Jessie Ray fue acusada por secuestro. La sentenciaron a 30 meses de cárcel con 5 años adicionales en libertad condicional. En 1999, Dennis Roy Yancey, de 27 años, se declaró culpable del asesinato de Marie Parker, de 22 años, la amiga de Jessie, la hija de David, a la que habían engañado para ir a su casa. Dennis también fue acusado de secuestro y 2 cargos de conspiración para cometer un delito y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a 30 años de cárcel. En 2010, Dennis obtuvo la libertad condicional después de haber hecho 11 años de su condena, pero volvió a ser investigado por no cumplir las normas de la libertad condicional e ingresó en prisión nuevamente, donde permaneció hasta 2021, que finalizó su condena completa. Por otro lado, Cindy Hendy, la novia de David Parker, testificó contra él y recibió una sentencia de 36 años por su papel en los crímenes. Fue liberada el 15 de julio de 2019, luego de cumplir toda su condena más los 2 años extra de libertad condicional en prisión. En 2002, después de que David cumpliera 3 años de condena, fue contactado por el FBI para ser trasladado a otro centro penitenciario. En ese centro pretendían interrogarle para conseguir más información sobre el paradero de las demás víctimas, a las cuales supuestamente había estado enterrando por partes y las había tirado al río de la ciudad. Pero este interrogatorio con el FBI nunca se llevó a cabo, ya que David murió de un paro cardíaco muy poquito antes de ser trasladado al nuevo centro penitenciario. Ni siquiera cumplió su condena en la cárcel. Desgraciadamente, estas no fueron las únicas víctimas de David. La investigadora del FBI que se encargó de revisar toda la documentación del caso, como grabaciones de las torturas, cintas donde se escuchaba a David relatar todo lo que iba a hacerle a las víctimas, fotografías después y durante la tortura de las víctimas. Y por si no fuera poco revisar todo este material, también entró en la caja de juguetes y pudo ver por dentro cómo era. De ella no se sabe mucho, puesto que en 1999, después de recopilar toda esta documentación e investigarla, esta mujer decidió suicidarse después de presenciar todo lo que había visto. Otro caso más en el que se puede ver cómo una mente retorcida y totalmente macabra puede llegar a hacer si se le da rienda suelta. Personalmente me da mucha rabia saber que este hombre ni siquiera cumplió condena en la cárcel y falleció de un paro cardíaco. Realmente se merecía tener que pasar toda su vida ahí dentro. De este caso en concreto tenéis un documental en el que Cynthia, la última víctima de David,
Habla sobre cómo fue el estar encadenada y secuestrada durante 3 días en esa autocaravana y en esa casa. Podéis ir a verlo si realmente os interesa saber un poquito más sobre el caso. Realmente ha sido un vídeo difícil de investigar y he tenido que suprimir muchos detalles bastante macabros de lo que realmente David le hacía a esas pobres mujeres, ya que realmente no hubiese podido colgar el vídeo entonces. Ha sido bastante difícil investigarlo y relatarlo, pero espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido descubrir un poco más de una mente perversa y totalmente desquiciada. Te invito a que te suscribas y compartas este vídeo con tus amigos si te ha gustado. No te olvides darle a la campanita si no quieres perderte mi siguiente vídeo. Y recuerda, a veces la realidad supera la ficción. Buenas noches.